Bienvenidos una vez más a nuestro programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad. El movimiento de Schoenstatt, con su inspiración mariana, va derramando por el mundo una espiritualidad que busca ayudar a crecer libremente como testigos bien formados de Cristo. Los padres de Schoenstatt atienden y forman especialmente a familias que buscan vivir a plenitud su vocación cristiana. El padre José Luis Zavala forma parte del consejo directivo en Alemania del movimiento de Schoenstatt y hoy nos va a compartir un poco de sus experiencias en su labor como formador de sacerdotes y también como testigo del trabajo de la iglesia en India y en Burundi. Padre, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación también. Padre, de verdad que tengo toda una serie de temas que me gustaría tratar con usted. Lleva una vida muy interesante, trae responsabilidades en la vida muy diversas, muy interesantes que nos pueden ayudar a conocer mucho acerca de la realidad de la iglesia. Pero vamos por partes. ¿Cómo es que un sacerdote chileno llega a estas tierras alemanas y a hacer qué? Bueno, mi comunidad es alemana. Yo pertenezco a los padres de Schoenstatt, pertenezco a la comunidad de movimiento de Schoenstatt. Lo conocí en Chile, muy agradecido realmente de este don de Dios. Trabajé allá como sacerdote durante 10 años y después fui elegido para venir a la dirección general de mi comunidad. Así que en la dirección somos el padre superior, el general superior y después 4 consejeros. 5 personas que nos dedicamos a los padres de Schoenstatt, que a su vez se dedican a la familia de Schoenstatt, al movimiento de Schoenstatt en general. Así es como hace 3 años llegué aquí a Alemania para ese servicio. Pero entonces volvamos a lo que está haciendo ahora acá, padre, sus responsabilidades. ¿Está usted encargado de la formación de los sacerdotes de Schoenstatt? Bueno, todos nos encargamos de todo. Yo estoy encargado de lo que se llama las comunidades libres. Las comunidades libres son los pequeños grupos de padres que comienzan juntos su formación en el noviciado, después forman una comunidad que es prácticamente tu familia, eligen un jefe que guía esta comunidad y descubren un lema, un ideal que los identifica como grupo y que nosotros creemos es también nuestra misión dentro de la familia de Schoenstatt y dentro de la iglesia. Es decir, una pequeña frase que nos identifica y que nos dice, bueno, este es tu horizonte fundamental, un ideal que nosotros llamamos. Ahora, usted está directamente involucrado con los sacerdotes. Padre, si me permite hacerle la pregunta obligada, creo yo tristemente, por las situaciones que hemos vivido en los últimos años con la crisis que se ha presentado mundialmente en la iglesia a través de la cuestión de los abusos. ¿Cómo ve este problema, padre? ¿De qué manera podríamos hacer frente a esta amenaza? Bueno, estamos enfrentando una dificultad que es grande y es penosa para todos, para los sacerdotes, para la iglesia, especialmente para las víctimas, y ahí hemos hecho un camino que es muy bonito para poder darnos cuenta que la víctima es la primera persona por la cual hay que preocuparse. Nosotros sacerdotes estamos al servicio de la iglesia, somos servidores de la iglesia y eso tenemos que comprenderlo mucho más. Todas las causas de este problema, por supuesto, son variadas. Hay enfermedad, hay pecado, hay estructuras que no fueron suficientemente bien concebidas. Hay muchas razones por las cuales hemos llegado a esto y todas estas tenemos que manejarlas. Por otro lado, yo creo que una de las cosas que sí hay que preocuparse es, primero que nada, de la selección de los sacerdotes, que es un tema siempre muy importante. Propiamente del seminarista. Exactamente, porque hay muchas cosas que tú ya las traes cuando entras al seminario. El seminario te potencia todo lo bueno y de alguna manera también esas heridas tratan de sanar, pero hay algunas que no son sanables, que simplemente son signo de que tu vocación no es el sacerdocio, sino que tu vocación es otra, porque necesitas otras ayudas para vivir en la vida, necesitas ciertas muletas. Todos necesitamos cierta ayuda en la vida para vivir, pero el sacerdocio, bueno, hay algunas ayudas que
que no las vas a tener cuando eres sacerdote. Entonces tienes que preocuparte de tenerlas naturalmente. Eso es la selección. Y por otro lado es el acompañamiento de la vida espiritual y de la vida afectiva, creo yo. Ponemos un gran acento en la formación intelectual, en la formación pastoral, ¿cierto? Pero no ponemos tanto acento en la formación del alma, en la formación afectiva. ¿Cómo nos relacionamos con la gente? ¿Cómo tratamos a la mujer? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros los sacerdotes? ¿Qué significa el amor para nosotros? No solamente el amor en general teórico, sino que el amor concreto, saludar a una persona, dejarse querer para el cumpleaños, hacer un regalo, generar un ambiente mariano donde tú pones una flor, por ejemplo, porque tú quieres tener a la Santísima Virgen en medio tuyo. Toda la afectividad sacerdotal creo que es un tema que se ha ido desarrollando en el último tiempo y que nosotros en estos cursos, en estas familias, en estos grupos que yo te contaba, tratamos de que eso se desarrolle, se cuide, porque estos son tus amigos, esta es tu familia. Así es. Este es el lugar donde tú puedes decir todo lo que te pasa, donde tú no tienes que mostrar ninguna careta, no te pones ninguna máscara. Este es el lugar donde tú eres como eres. Entonces puedes descansar afectivamente. Es tu casa. Y ese es parte del proceso de formación que nosotros tenemos en el seminario, pero también después, porque pertenece a la formación permanente. Que el sacerdote permanentemente esté cuidando su afectividad. Los primeros años de sacerdocio son siempre años complejos, porque te enfrentas a situaciones que la confesión, la relación con la gente tan cercana, etcétera, etcétera. Después vienen las crisis normales de la vida humana, que nosotros las tenemos que vivir como sacerdotes. La crisis de los 40 años, de la Edad Media. Después de 10 años ya no eres el sacerdote exitoso que todo el mundo alaba al principio, sino que eres el sacerdote normal que todo el mundo critica. O lo contrario también, ya llegaste a la cúspide y ya el ego también se te ha ensanchado. Exactamente, que es otro peligro. Las tentaciones de todo ser humano, ciertamente. Exactamente. Y estos cursos te ayudan a mantener la normalidad, porque aquí tú eres un hermano más, todo el mundo te conoce. Es como volver a la familia. Tú vuelves a la familia y tus hermanos te conocen y ahí tú dejas de ser el presidente o dejas de ser el gran administrador de un negocio o dejas de ser el súper intelectual. Tú eres el hermano, un miembro más de la familia. Exacto. Y eso hace muy bien. Qué hermoso, padre. De verdad, cuando uno escucha estas ideas, uno se da cuenta de esa riqueza invaluable de la Iglesia, porque ese carisma muy particular de Schoenstatt, que trae la maternidad de María en todo su sentido espiritual, humano, afectivo. Y qué hermoso que la compartan con toda la Iglesia. Es decir, que esto no es una cosa exclusiva de los padres del movimiento de Schoenstatt, sino que sea un fermento para toda la Iglesia. Padre, pero me encantaría seguir con este tema, pero es que hay tantas cosas que quisiera compartir con nuestros amigos de la audiencia. Y una de ellas es los viajes que ha tenido que hacer, precisamente siguiendo esta vocación que usted tiene. Entre otros de los países en los que ha estado, comentábamos que ha estado en India. Y me gustaría mucho que nos compartiera cuál fue la realidad que encontró usted de la Iglesia Católica en India. Yo sé que es muy contrastante y no se puede hablar de una iglesia en este semicontinente porque es tan grande el territorio. Y hablar de la India del sur no es lo mismo que hablar de la India del este o del noreste. ¿Cuál fue su experiencia, padre? Yo he estado en India 3 veces. La primera vez muy largo, casi un año, como seminarista, y tenía muchas ganas de ir a nuestro seminario para encontrarme con la cultura y para conocer a nuestros hermanos de la India, que crecen y crecen muchísimo y tenemos muchas vocaciones, especialmente del sur. En ese momento estuve en Bangalore, que es donde tenemos nuestro seminario. Y después he estado 2 veces más, ahora último, para visitar también a los padres en estos cursos que yo te mencionaba, en estas familias que yo te mencionaba, y ahí reunirme con ellos para ver cómo está esa vida. ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado la primera vez, hace muchos años, me encontré con una iglesia muy fuerte, con una iglesia distinta porque el rito en Kerala es el Siro Malabar,
y por lo tanto es muy distinto, tú no entiendes nada cuando estás celebrando la Eucaristía, pero también entiendes todo porque es la misma Eucaristía. Una iglesia fuerte, con muchos sacerdotes, con muchas religiosas. Muchas vocaciones, muchas ¿verdad? vocaciones de esa región. y mucha alegría. También con mucho servicio social, con mucha ayuda. ¿Cómo es nuestra iglesia? En Tamil Nadu, un poco más dispersa, la realidad nuestra por lo menos más pequeña, y ahí con el rito romano. Así que era todo en inglés, con rito romano, ahí tú podías participar con mucha más tranquilidad. Una iglesia minoritaria, pero con mucha conciencia de sí misma, y eso me gustó mucho. Minoritaria, pero conciencia de sí misma. A ver, explíqueme ese término, padre, ¿por qué? Bueno, minoritaria frente a un país que es hindú y que todos son hindú. El hinduismo es ahí la gran religión y después estamos nosotros los cristianos en una pequeña minoría. Y sin embargo, en el sur, en Tamil Nadu, en Kerala, en Bangalore, con mucha conciencia de pertenencia a la iglesia, con mucha alegría de pertenencia a la iglesia, con mucha conciencia de la historia que ellos tienen, que fueron fundados desde el principio con la llegada de Santo Tomás. Entonces tienen esa autoconciencia y es muy bonito también verlo. Conciencia de ser indios y conciencia de ser indios católicos. Es una aportación muy significativa la de la Iglesia Católica, siendo una minoría, pero la aportación que se hace a la sociedad es muy significativa en educación, en servicios médicos y en otro tipo de funciones sociales. Claro, exactamente. A mí me ha tocado ver fundamentalmente el tema colegios o el tema de educación, y ahí, claro, nosotros hacemos un gran aporte y es la manera también en que la iglesia puede manifestarse socialmente, ¿cierto? En una sociedad que no es cristiana. Y por eso a los colegios, por lo menos lo que yo conozco de nuestra realidad, de Schoenstatt y también algo de la iglesia, es que los colegios llegan niños de todas las religiones y interactúan ahí. Y están felices con las monjas, están felices con los sacerdotes, conocen todas las oraciones cristianas, las rezan sin ningún problema. En ese sentido, los indios son muy abiertos y muy alegres. Son una cultura y una sociedad que realmente te da alegría, porque son pacíficos, son alegres, tienen algo que les brilla en los ojos y eso da mucha alegría. Ahora yo me hago siempre la pregunta, o en este último tiempo me he hecho la pregunta, ¿qué pasa que todos estos hindúes que pasan por nuestros colegios católicos y que hacen todo a la manera católica, después salen y permanecen hindúes como si no hubiera pasado nada? Es decir, no hay una conversión No. a la fe cristiana. Hasta donde yo conozco, eso es muy, muy poco. Han habido ¿Por qué, conversiones, han habido conversiones y conozco de gente que se ha convertido y se bautiza, y en ese sentido, al menos ahora en los últimos años, está prohibido el proselitismo, está prohibido hacer conscientemente misiones y difundir conscientemente la religión, pero de cualquier manera hay gente que descubre a Jesucristo y que se quiere convertir, quiere ser un seguidor de Jesucristo, se quiere bautizar y lo pide. Y entonces el gobierno, el régimen, se asegura verdaderamente de que estas personas están libres, totalmente libres en esta conversión. De que no ha habido coerción o inclusive subsidio, ¿no? De comprar propiamente la fe de las personas. Y son personas que se convierten. No conozco los datos estadísticos, solo conozco algunos casos que me han contado los padres cuando he estado por allá. Pero es bonito ver eso, porque yo creo que Jesucristo es respuesta para el hombre, para todo hombre. Ahora, padre, desafortunadamente hay un incremento en llamémosle, fervor nacionalista, particularmente por el partido político que está ahora en el poder en India, fomentando mucho ese nacionalismo que no necesariamente es una identidad saludable de un orgullo patriótico que puede ser sano y natural. Pero aquí ya hay un poco de riesgos de discriminación,
inclusive la misma ley esta que curiosamente se llama Ley de Libertad para la Religión, es muy, muy meticulosa para aceptar estas conversiones de las que usted está conversando. En su experiencia, este exacerbante nacionalismo ¿está afectando la labor pastoral de la Iglesia? Está afectando la labor pastoral de la Iglesia, sí. Nunca vamos a poder dimensionar completamente todo lo que pasa, pero por ejemplo nosotros hemos tenido dificultades en nuestros hogares de niños, porque claro, la manera en que tú puedes, entre comillas, ¿cierto?, perseguir a la Iglesia o molestar a la Iglesia es poniéndole una serie de trabas burocráticas que posiblemente otras instituciones también las tienen que cumplir. Pero cuando tú te das cuenta del bien que hacen estas instituciones católicas, cristianas, y tú le pones una serie de trabas burocráticas donde tienes que cada día llenar una serie de papeles para ver que se cumplan una inmensidad de reglas y cada día te las están aumentando, claro, al final, ¿quién tiene la alegría y la posibilidad de seguir trabajando al servicio de la gente? Estamos al servicio de la gente, no al servicio de un sistema burocrático. Y son pequeños detalles y pequeñas formas en que vas molestando y terminas cerrando algunas de estas instituciones que hacen tanto bien, pero que por la fuerza de la burocracia tú no resistes. No resistes. Son pequeños detalles, la dificultad para entrar al país a veces de algunas personas. Porque permisos de construcción de iglesias y todo esto. Exactamente. Es decir, de a poco, ¿cierto?, tú puedes ir acorralando de alguna manera a la iglesia. Los padres allá se dan cuenta de que hay ciertas dificultades. En el estado de Kerala es muy católico, a pesar de que son una minoría aún, pero los católicos son muchos y son reconocidos socialmente, es decir, se reconoce su aporte. En Tamil Nadu es un poco menos. En el norte la situación no la conozco bien y por eso prefiero no decirte nada al respecto. Pero efectivamente hay dificultades. Yo también he conocido algunas por la televisión, también, especialmente en el noreste, donde se han perseguido a sacerdotes, claro, a comunidades. Hace unos años tuvimos esa tragedia de Orissa, donde hubo masacre de cristianos. Padre, vámonos al otro continente, al continente africano, a seguir conociendo de sus experiencias y sus aventuras apostólicas. Estuvo un tiempo en Burundi. Este es tal vez inclusive para algunos de nuestros amigos, Burundi, ¿dónde está eso? Es un territorio muy pequeño, ciertamente, es un país muy pequeño. En África está entre Ruanda, entre el Congo, Tanzania, toda esta región de África no tiene costa, es decir, está cerrado. Y ahí, desgraciadamente, se ha vivido mucho el conflicto tribal, racial, entre, por ejemplo, no nada más, pero entre los Hutus y los Tutsis, que en Ruanda alcanzó su peor expresión, ¿no?, con ese genocidio tremendo de hace algunos años. En este sentido, padre, ¿cuál fue su experiencia? ¿Ve usted todavía esta llaga abierta de la guerra fratricida? La herida está abierta, claramente. Está abierta y yo te diría, sin ofender, pero el gobierno actual parece no hacer tanto por seguir sanando esta herida. Al menos tú notas una cierta inconformidad entre los padres, entre las personas, pero la gente sigue viviendo como en todas partes del mundo. Pero efectivamente, claro, tú vas recorriendo el país y te dicen, bueno, esta es una zona más Tutsi, aquí esto es más Hutu. Es decir, sigues reconociendo esta diferencia, todavía no se entienden como un país, como hermanos, como personas que juntos tienen que construir esta sociedad. La historia es muy reciente de estas masacres y de estas tensiones. La historia del país es muy reciente. Posiblemente ellos hubieran hecho otros países y no los que nosotros les regalamos como Occidente. Y la Iglesia hace una labor importante. La Iglesia
la iglesia une los corazones, la iglesia facilita. ¿Cómo se hace ese trabajo de reconciliación, padre? Porque es difícil, ¿no? A la hora que tienes que perdonar al que mató a tu familia, al que hirió a tus hijos, ¿cómo trabaja la iglesia en ese proceso de sanación? Bueno, yo creo que muchas personas logran hacer eso porque conocen a Jesucristo y se convencen de Jesucristo. Yo creo que la única manera es que tú te des cuenta que Jesucristo nos perdonó a todos nosotros, me perdonó a mí personalmente, y por eso yo puedo y tengo la opción y tengo la posibilidad también de perdonar una cosa tan dramática y tan dolorosa como es haber perdido a mi familia porque lo mataron por el otro lado. Entonces yo te diría, no es que la iglesia haga algo extra especialmente para la unidad, sino que transmite a Jesucristo como aquel que nos perdona y que nos permite perdonar. Si quieres, ese acento, ¿cierto?, es muy fuerte. Hace unos años nosotros en Schoenstatt coronamos a la Santísima Virgen como Reina de la Paz, Reina de la Unidad en Burundi. Y fue una celebración que se realizó en el Santuario Mariano de Schoenstatt en Mont Sion-Gikungu. Y fue pedirle a la Santísima Virgen como Madre de los cristianos y como Madre de la nación, decirle: tú eres madre, tú eres la que puedes unir a los hijos cuando los hijos se han peleado. Tú sabes cómo sanar los corazones. Si nosotros tenemos una madre en común, ¿cómo vamos a seguir peleándonos? Y fue entregarle una corona y decirle: tú tienes el poder para hacer eso, ayúdanos. Nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, pero necesitamos tu presencia, necesitamos tu ayuda. Y eso se hizo, claro, para lograr esta reconciliación. Con los años eso se volvió a poner un poco más difícil, y nosotros tenemos la experiencia en nuestra comunidad donde hay padres que lamentablemente no pueden volver a Burundi porque han dicho ciertas cosas que incomodan al gobierno. En ese sentido, claro, todavía no hemos llegado a una paz, a una sanación, a que los corazones se encuentren como hermanos al final. Pero qué hermoso, padre, iniciativa esta que nos comparte de la presencia de la madre que reconcilia. Y porque se necesita la gracia. Al fin de cuentas, humanamente no nos da tanto el corazón para perdonar de esa manera. Se necesita el poder de la gracia. Humanamente tú tienes todas las razones para poder vengarte. Así es. Porque si lo ves solamente desde el punto de vista humano, claro, me mataron a toda mi familia. Casi que tú piensas: yo tengo el derecho de matar al otro, es decir, el ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente. Parece razonable humanamente, pero no lo es. Y después, bueno, viene el no matar del Antiguo Testamento y tú dices: bueno, ¿hasta dónde aguanto? Y después viene Jesucristo que te invita a perdonar. Sin la gracia, sin Jesucristo, es muy difícil. Porque somos humanos y la venganza nos surge como sentimiento, como posibilidad. Solamente cuando miramos a Jesucristo podemos, en el fondo, perdonar. Y la gente que perdona se saca un peso encima, porque al final el odio es una mochila muy pesada que tú cargas. Te mantiene el corazón seco, te mantiene el corazón frío, te mantiene el corazón resquebrajado. Y en cambio, si tú logras dejar que Jesucristo te sane el corazón y te muestre otro camino, tu corazón se esponja, se libera, vuelve a brillar, y la vida personal es más linda. Es impresionante, padre, que mientras lo escucho pienso: ok, eso lo puedo aplicar yo directamente en mi vida personal. Claro. Pero también se debe aplicar a nivel de una nación, ¿no? Sí. Como es el caso de Burundi. Padre, si no estoy equivocado, ¿hay inclusive mártires de Burundi? Bueno, nosotros conocemos la historia a través de Schoenstatt de los mártires de la fraternidad. No son oficialmente mártires, pero se los llaman los mártires de la fraternidad, y es una historia muy linda porque Schoenstatt se expandió muy rápidamente en Burundi a través de los colegios y gracias también a una iglesia muy abierta a los movimientos, no solamente diocesana, sino que muy abierta a la ala carismática de la iglesia, los movimientos, las órdenes. Entonces se expandió muy rápido, y por eso teníamos algunos seminaristas que venían de colegios
donde se practicaba la espiritualidad schoenstattiana. Y uno de ellos murió en una matanza en este seminario de Buta, donde estaban seminaristas hutis y tutsis. Y entonces llegaron ahí los guerrilleros, los vieron a todos y les dijeron: sepárense por tribus. Y ellos dijeron: no nos vamos a separar porque somos hermanos. Y los mataron a todos. Entonces hay un lugar ahí en Burundi, bueno, donde está el seminario, y ahí están enterrados todos estos mártires de la fraternidad que dijeron, bueno, es decir, pertenecemos a distintas tribus, pero somos hermanos. Primero, en Jesucristo somos hermanos y somos amigos y hemos estudiado juntos en el seminario. ¿Por qué a unos los van a matar y nosotros vamos a vivir porque pertenecemos a una tribu distinta? Y dieron testimonio. Y los mataron a todos. Es dramático cuando tú te das cuenta de eso. Y uno de ellos sobrevivió. Padre, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Seríamos felices conversando con usted un poco más. Pero pues le agradecemos mucho este tiempo y todo el trabajo que hace usted por la Iglesia alrededor del mundo. Y yo, si me permites, una última palabra también. Quisiera agradecer y agradecerle a ACN, porque realmente el trabajo que ustedes hacen es maravilloso. Y yo aquí en Alemania he podido descubrir mucho más de ustedes y cómo apoyan a lugares donde realmente estamos en las trincheras y donde la Iglesia sufre y donde la Iglesia es perseguida. Y realmente me admiro y los admiro por la ayuda que dan. Así que gracias a ustedes también. Siempre se ha dicho que es un puente de amor, Padre, por los que pueden ayudar y los que reciben, pero también ese testimonio de los que reciben la ayuda regresa a quienes fueron generosos. Sí. Padre, 1.000.000 de gracias. A ti. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia en India, en África y alrededor del mundo, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.